Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. El profeta Amós declaró: No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios no quiere que su pueblo sea ignorante. Y en este libro de Jeremías, Él establecerá el hecho de que fue fiel al enviarle a su pueblo profetas. Ha avisado a través de sus profetas por toda la Biblia, en porciones demasiado numerosas como para citar. Jesús destacó la fidelidad del Padre al enviar profetas a través de una parábola dada en todos los evangélicos sinópticos. Se trata de la parábola de los arrendatarios. Algo todavía peor que tener un pueblo ignorante es verlo dirigido en una dirección equivocada por falsos profetas. Tendremos muchas referencias a ellos en el libro de Jeremías. Aparecen durante toda la historia de Israel y continúan en el Nuevo Testamento. Jesús dijo que habría muchos falsos profetas que engañarían a muchos. Pablo añadió que vendría una falsedad universal que engañaría a todos los que no reciban el amor de la verdad. Estos estarán cada vez más involucrados en la obra del diablo a medida que nos aproximemos más al fin. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11 hasta 17, nos habla de un último falso profeta que se levantará para apoyar el reino del anticristo. Apocalipsis 19:10 relata su destrucción final. Dice: la bestia fue apresada y con ella el falso profeta,
que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Buenas tardes, amigos oyentes. Pues estamos en el libro, el gran libro, del profeta mayor, Jeremías. 52 capítulos tenemos que estudiar en este estudio, que vamos a continuar hasta que lo terminemos. Y bienvenidos, pues, a otro estudio. Como hemos tenido varios ya de las Sagradas Escrituras, la Biblia es única. Os recuerdo de eso. La Biblia es única, de manera que me pesa llamarla un libro, porque no hay otro libro comparable. La única comparación con las obras de literatura de la humanidad es que tiene una portada, hojas y letra, pero su contenido vale más que toda la literatura que jamás ha sido escrita. Tiene razón la gente que dice que hombres la han escrito. Sí, si es que está hablando de pluma y tinta, porque sí. Lo han escrito en papiro o pergaminos, pero los principios espirituales, la revelación de Dios y el Evangelio ha venido del Espíritu Santo y son celestiales y eternos. El Espíritu Santo escribe por las vidas de los seres humanos y el hombre observa lo que hace y lo relata en los 66 diferentes partes de la Biblia. Las enseñanzas son divinas y viven, de manera que la Biblia nunca puede ser anticuada. Personas acostumbradas a ver las cosas físicamente, carnalmente, pueden decir que es anticuada la Biblia, pero el cristiano ha observado que la palabra obra, vive como algo orgánico en el ser humano y sabe que es más que solamente pensamientos e ideas. En días pasados no era posible que la mayoría de las personas pudieran leer la Biblia en su propio lenguaje. Ahora, en el mundo oeste casi todas pueden tener el gran privilegio de leer y contemplar esta colección de estudios celestiales únicos y sin igual. Para mí, es un gozo poder compartir con vosotros lo poco que he podido captar. Hay tantas cosas aquí. Es inmensa la sabiduría contenido en la Biblia. Yo haré de mi parte, intentando de hablar de lo que he podido captar. Después de 58 años de estudio intenso, acompañado de la providencia divina, moviendo en cosas cotidianas, operando la obra de Dios en el ser interior. Cada cristiano, cuando nace de nuevo, cuando empiece la vida cristiana, es ingresado en la escuela del Espíritu Santo. Y la escuela consiste de 2 materias, cuando menos. La primera es la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el autor. De manera que hemos hablado, Él es el autor, escribiendo en las vidas de las personas. Hombres toman su pluma y escriben lo que Él hace, pero Él es el autor. Y el libro que va a usar para enseñarnos es la Biblia. Además, hay otra cosa que se llama providencia. Son las obras de Dios
en la vida cotidiana de el creyente. Yo lo he visto en mi propia vida. Algo en la Biblia me llama la atención. Y en días después de que lo he leído en la Biblia, digo, esto es lo que pasa muchas veces. Días después, por cosas que me pasan, por encuentros que tengo, con experiencias en la vida, las cosas escritas en la Biblia se hacen vivos en mi propia vida. Así que tenemos las Escrituras y tenemos la providencia, y los dos se combinan para enseñar el cristiano. Y ahora tenemos este programa, y espero que se acerca y que tome atención, pone atención. Si puede tomar anotaciones, sería magnífico. Si tienes tu propia Biblia al lado, pues mejor todavía, porque entramos, tú y yo, en un estudio de la palabra de Dios, y el cristiano se enriquece en su vida estudiando la palabra de Dios, y nosotros juntos podemos entrar en este estudio y aprovechar de estos momentos en que Dios, como he dicho, va a informarnos para que no seamos ignorantes de su palabra. Nosotros debemos conocer la palabra de Dios para andar como cristianos. Tenemos que andar según la Biblia, según la palabra de Dios. Y esto es lo que vamos aprendiendo aquí en el profeta Jeremías. Y una de las razones por las que he querido emitir este estudio es para hacer todo lo posible para desenmascarar a los falsos profetas. Hubo muchos en el día de Jeremías, y no podemos estudiar de su libro si no mencionamos y estudiamos también los falsos profetas. Conocer sus características para reconocernos en los días de hoy. Digo, mi fin es de desenmascararlos. Como hemos aprendido de Jeremías en versículo 10 del primer capítulo, cada siervo del Señor debe realizar la obra y dijo 4 cosas negativas que Jeremías va a hacer en su ministerio. Va a arrancar, va a destruir, va a arruinar y va a derribar. Veremos las características que están inherentes en los falsos profetas y de qué forma están haciendo y de qué forma están haciendo que los israelitas se alejen de su Dios. Para el pueblo es fácil seguir a los falsos, ya que rehúsa escuchar la verdad de la boca de los profetas verdaderos. ¿Y por qué? Porque hablaban la verdad negativa. Mira, también, como nosotros vamos buscando la verdad, no importa si sea la verdad positiva o negativa, es la verdad. Y es la verdad que queremos. Queremos saber todo lo que Dios dice del lado positivo y del lado negativo, porque también es importante lo que hace Dios, arrancando, como hemos visto, destruyendo, arruinando y derribando. Jeremías dirá más adelante, aún no hablará a un falso profeta que se llama Ananías, que habló de una pronta liberación para Israel en su día, porque mucho de Jeremías tiene que ver con un cautiverio venidero.
en que va a entrar la nación, el imperio, mejor dicho, de Babilonia, dirigido por su rey Nabucodonosor, que iba a invadir a Jerusalén y a todo Judea. Iba a llevar al pueblo cautivo. Ahora, este es mucho de lo que tiene que ver en este libro. Ananías ofreció otra palabra, pero no era la palabra de Dios. Era positivo, pero no era la verdad. Y Jeremías dijo a Ananías, al estar hablando de una pronta liberación, le contradijo Jeremías, dice que los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, ¿ves? Cosas negativas, guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Los falsos maestros son numerosos en el siglo XXI. Y como dicen las profecías, muchas personas les siguen. Pero más que todo, espero que podamos también edificar y plantar. Eso es positivo. La obra positiva que tenía que hacer Jeremías era esto: edificar y plantar. Ya hemos mencionado las 4 cosas negativas: arrancar, destruir, arruinar y derribar. Y por el otro lado, edificar y plantar. No es la voluntad de Dios que su pueblo queda en un estado, ¿cómo diré?, débil, ¿verdad? Desanimado, sin gozo, triste. No, aunque la obra de arrancar, destruir, arruinar y derribar no es gozoso. Pero si esta obra se hace en la vida, después sigue la edificación, sigue plantar en las vidas las semillas de la verdad, y la vida cristiana se hace hermoso y gozoso. Y esto es lo que Dios quiere. Y al estar estudiando el libro de Jeremías, el gran regalo que Dios incluyó para nosotros en la Biblia, sea este libro en que vamos a concentrarnos, digo, es un regalo. Hay muchos principios espirituales aquí. Dios se revela en este libro y nosotros vamos a estar estudiándolo para conocer mejor a Dios, para enriquecer nuestra vida espiritual, para que andemos en una vida de abundancia. Ahora vamos a entrar en una ilustración. Hay muchas ilustraciones en el libro. Y esta es de la olla que hierve. Abre tu Biblia. Estamos todavía en capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1 de Jeremías. Y versículo 13 es mucho mejor. Si puedes tú abrir tu propia Biblia y ver que lo que estamos leyendo y viendo es la palabra de Dios, no la palabra de algún hombre, no alguna opinión, sino lo que dice la palabra. Y quizás la parte más, seguramente, la parte más buena de este estudio es lo que vamos a leer. Esto está encima de mis comentarios, ¿verdad? La palabra de Dios que ahora vamos a leer, empezando en Jeremías capítulo 1, versículo 13 y leyendo hasta el versículo 19. Después comentaré. Vino a mí, dice Jeremías, la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla
que hierve y su faz está hacia el norte. Está observando con cuidado, porque Dios le está ilustrando la verdad en cosas que él conoce, como es una olla. Y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén. Es una invasión, pues. Y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron y incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, Jeremías, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Dios está poniendo esto en las manos de su profeta Jeremías. Esta fuerza espiritual, celestial, en la vida de este profeta para que pueda resistir y proclamar la palabra de Dios a los reyes, a todos los habitantes de la tierra. Y dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Como alguien ha dicho, Dios y uno es una mayoría. Dios solo es omnipotente, y quien pueda resistir y poder vencer cuando va contra Dios. Pelearán contra ti, dice a Jeremías, pero no te van a poder vencer. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y si Dios está con nosotros, ¿quién en contra? Gran lección para nosotros. Vamos a estudiar esta porción. En el próximo versículo 13, vino a mí la palabra de Jehová, diciendo, ¿qué ves tú? Y dice que veo una olla que hierve. Vamos a estudiar esta ilustración. Es la segunda, después del almendro. La vez pasada hablábamos de un almendro que es lo primero que brota de los árboles. Y Dios está diciendo que su palabra lo va a llevar a cabo pronto. Y el almendro daba este testimonio, porque florea temprano entre los árboles. Y Dios está dando esta lección. Esto es lo que yo voy a hacer. Yo voy a obrar pronto. Mi palabra va a florear, va a brotar como el almendro, temprano, pronto. Y ahora tenemos la segunda ilustración, es de una olla que hierve, cuya cara da al norte. Aquí es el símbolo, y simboliza una destrucción ardiente que viene del norte. Jeremías profetizará a través de todo el libro de un ejército
que conquistará a todo el Medio Oriente. Está hablando de Babilonia, que cuando le llegó esta profecía al profeta, todavía estaba dominada Babilonia por Asiria. No había llegado todavía a su poder, a su cima, ¿verdad? Como un imperio, porque era un imperio, no solamente una nación, un imperio que dominaba, en todo el Medio Oriente. En pocos años, Asiria se debilitará y se levantará Babilonia para cumplir esta profecía sobre Judá y las naciones vecinas. Lo que dice en versículo 14, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Esta tierra aquí es el Medio Oriente. Bien. La vara de almendro ya está vigilando, o sea, Dios está ansioso a cumplir su palabra y hacerlo pronto. Dios está despertando a varias naciones bajo un solo Señor. Está preparando la invasión. El almendro testifica. El almendro quiere decir que esto será pronto. Nabucodonosor será el rey que conquistará a Judá, y todas las familias que él representa se sentarán a las puertas de Jerusalén. Las puertas en el Antiguo Testamento siempre simbolizan un lugar de gobierno. El gobierno se ejecutaba desde las puertas de cualquier ciudad, por todo el Antiguo Testamento. Este era el lugar, las puertas de la ciudad. Cuando Jesucristo habló de que las puertas del infierno no prevalecerá contra la iglesia, estaba hablando del gobierno de Satanás, las puertas del infierno, donde él hace su negocio, donde él hace sus planes, su voluntad. Las puertas del infierno. Habla del gobierno del infierno. No prevalecerá, no importa cuántos planes que hay. Y el diablo es, y debemos saberlo, muy inteligente. O sea, tiene más poder intelectual que cualquier ser humano. Fue creado como un ángel y así con mucho poder intelectual y tiene planes tremendos, y si no fuera por el Señor nos vencería. Pero dice que las puertas del infierno no va a prevalecer contra la iglesia, porque Dios está con ellos. Las puertas en el Antiguo Testamento siempre simbolizan un lugar de gobierno. Jerusalén perderá su soberanía y Babilonia la dominará. Esto es lo que está significando nuestra porción. Ojalá que tenga la Biblia abierta para que vea ahora el versículo 15. Lo voy a leer otra vez, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, sea Babilonia y otras naciones, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén. En otras palabras, ellos van a gobernar, ellos van a conquistar y va a reinar sobre Jerusalén. Bien, este es lo que viene en el futuro por el pecado de Jerusalén. Y es interesante saber que algunos piensan que los habitantes de Jerusalén malinterpretaban esta profecía en el tiempo de Ezequiel. Vamos a ver lo que Ezequiel profetizó para saber
de lo que piensan algunas personas sobre esta profecía y cómo la gente lo malinterpretaron. Es Ezequiel 11:3. Dice, los cuales dicen, no será tan pronto. Edifiquemos casas. Esta será la olla y nosotros la carne. Esta profecía de Ezequiel es positiva. La profecía no es positiva, pero la interpretación que hicieron la gente era positiva. Ellos decían que no vendrá tan pronto la invasión, no vendrá Babilonia tan pronto. Vamos a edificar casas y esta será la olla y nosotros la carne. Nosotros permaneceremos, en otras palabras, en Jerusalén, que es la olla para nosotros, y aquí vamos a edificar, vamos a ir adelante. Y en Ezequiel estaban malinterpretando, pues, la profecía que les está dando Jeremías. Esta ciudad, dijo Jeremías, será la olla y nosotros la carne, pero esta está diciendo que la olla será calentado por fuego y la carne que está en la olla será matado, será un desastre, ¿verdad? Que matará a muchas personas. Ellos querían decir que Jerusalén sería la ciudad de grandes oportunidades y ellos serían los que desde adentro serían utilizados por Dios para conseguir su prosperidad futura. El Señor usa a Ezequiel para corregir tal asombroso engaño, porque en el versículo 7 del mismo capítulo dijo Ezequiel, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, que la olla, ellos son la carne y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Pobre de los que tienen la olla, que están dentro de la olla, demuestra una destrucción y la única esperanza es que Dios les saca de la olla. Bueno, de esta forma la gente malinterpreta las profecías. Lo hacen hasta la fecha. Nosotros vamos a prosperar, no va a venir ninguna tristeza sobre nosotros y vamos a ir adelante, prosperar, edificar casas, prosperar y vamos a vivir gozosamente. No temáis. Pero están malinterpretando. Esta ciudad será la olla que destruye la carne. Esta es la interpretación correcta de esta profecía. El Señor proclama la justicia en su propósito, dándoles la razón por esta gran destrucción. El Señor les aclara por qué va a venir este juicio, esta disciplina sobre su pueblo. Nosotros tenemos que aprender a ver las cosas a través de los ojos de Dios. Para Él no hay mayor y peor acto de la humanidad que abandonarle a su Dios. Lee Romanos capítulo 1 y verás el mismo argumento de Pablo, justificando la ira de Dios contra la impiedad e injusticia. Él declara que los hombres no tienen excusa. Romanos 1:20, lee todo el capítulo.
y verá la condición de la humanidad y cómo es que la ira de Dios caerá sobre toda la humanidad que no acepta a Cristo. Dice que no tienen excusa. La gente que no ha escuchado el Evangelio no tienen excusa. En todo el mundo no hay una excusa, porque los hombres van en sus propios caminos y abandonan a Dios. No tienen excusa por haber intentado contaminar la misma naturaleza santa de Dios y volverse a los ídolos. Este es el estado presente del hombre caído, que cae siempre más profundamente en la perdición. Lo puedes leer y meditar sobre Romanos capítulo 1. Allí nos enseña la primera doctrina, la primera lección necesaria que cada persona tiene que saber, y este es que el hombre anda perdido por haber negado a su Dios y haber alejado de Dios. Bueno, léelo, contémplelo y sepa la condición en que está la humanidad en general en el mundo hoy en día. Jeremías tiene que levantarse sin temor para realizar la inmensa obra de declarar el destino de condenación a su pueblo y a todos los que tienen esta palabra a su alcance. No puede acobardarse en su ministerio o Dios traerá vergüenza sobre él, como dice el versículo 17. El Señor no amenaza sin dar también gran consolación y fuerza vencedora a su siervo. Este joven, porque hemos dicho al introducir el estudio que Jeremías, cuando Dios lo llamó, no era más que un adolescente. Algunos piensan que tenía unos 14, 15 años. Es un joven que Dios está usando en el principio de su ministerio. El Señor no amenaza sin dar gran consolación. Este joven será como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, dice el versículo 18. Hay suficiente investimento de poder desde el cielo para enfrentar a toda la tierra, incluso a sus reyes, príncipes, sacerdotes y ciudadanos comunes. Hay suficiente investimento de poder desde el cielo. No hay por qué sentir pena por Jeremías. El Dios omnipotente le ha capacitado. Cristo, sí, nos ha avisado de la oposición. No estoy hablando solamente de el Antiguo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento. Cristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. No podemos esperar menos. Pero también nos promete la victoria en Él. Dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Para cada creyente fiel, la promesa todavía prevalece hoy. Yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Versículo 19. No tenemos que saber más, porque no hay mayor seguridad ni apoyo. Si Dios es por nosotros, ya lo hemos dicho, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 31. Si quieres, apúntelo. Mejor todavía, memorízalo. Cristiano fiel, deja que esta promesa te plante firmemente. Esta es la obra de plantar, de edificar.
Y esta promesa te puede plantar firmemente y te edificará. Hay un pequeño corito, ¿verdad?, que cantamos hoy en día, que dice: Él me sostendrá, Él me sostendrá, porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. El mismo Dios de Jeremías hace la misma obra en los suyos, en su iglesia. Hoy en día nos sostiene en medio de un mundo de tinieblas, en lo cual hay lobos rapaces, dijo Cristo, que nos envía como ovejas entre lobos. Esto no va a ser muy un placer, ¿verdad? Estas luchas en el mundo, mientras que estemos en el mundo, tendremos esta oposición, pero tenemos a Dios de nuestra parte. Él me sostendrá, porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Qué promesa, qué riqueza para el creyente en medio de un mundo feroz. Seguimos adelante a capítulo 2 ahora. Vamos a leer otra vez la palabra de Dios. Tenemos 7 versículos para principiar el capítulo número 2. Y vamos a hablar de la memoria que Dios tiene en cuanto de esta nación de Israel. Él viene meditando sobre su historia. Y es así la palabra. Recuerda que la cosa más importante de este estudio, y todos los estudios que haremos, es la lectura de la palabra de Dios, donde Dios se expresa por medio del profeta. Y esto es lo que tenemos que escuchar más que todo. Escuche bien. Vino a mí, sigue diciendo Jeremías, vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y nos dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Yo he pasado encima de ese desierto en el avión y te puedo decir, es pura arena. No se ve otra cosa abajo más que arena blanca. No habita ahí hombre, no hay donde sembrar, no hay animales. Y Dios sostuvo su pueblo allí en ese desierto. Y después de eso, versículo 7, y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien. Hermano, no tenemos menos promesas en el Nuevo Testamento. Dios nos ha dejado a una tierra de abundancia. Nos tiene allí. Os he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia, dijo nuestro Señor Jesús.
pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. No toda la historia anterior de Israel fue negativo. Hay muchas partes negativas. Si tú lees el Antiguo Testamento sabrás. Pero tenían que estar muy agradecidos cuando Moisés derramó las plagas del Señor sobre Egipto. Cuando ellos estaban allí en esclavitud. Mientras que los hijos de Israel gozaban de una protección maravillosa en Gosén. La primera Pascua fue una celebración profunda y espiritual, y el día siguiente, a mediados de marzo, el 15 de Abib, abandonaron Egipto desde Ramsés, en Egipto. Salieron ante los ojos de los egipcios que estaban sepultando a sus primogénitos. Desde un lugar llamado Pi-Hahirot, ellos experimentaron el gozoso cruce sobrenatural del Mar Rojo, y después María, con un pandero en la mano, dirigió a las mujeres en una gozosa danza, cantando un cántico compuesto especialmente para el evento. ¿Quieres escucharlo? Pues aquí está una parte. Cantó María: cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Qué guapa canción. Y cuánto más lo podemos cantar en el siglo XXI. Ya en el desierto, acamparon en un lugar llamado Elim, siendo refrescados por 12 manantiales de agua y 70 palmeras. En el desierto de Sinaí, el pueblo empezó a recoger y comer el maná que el Señor había provisto para ellos. El maná tenía un sabor agradable, como de hojuelas con miel, y se podía preparar de diferentes maneras. Podía ser molido o majado, cocido en caldero o en tortas preparadas con aceite. Ellos vieron el poder del Señor cuando obtuvieron la victoria militar sobre los amalecitas. Estaban involucradas fuerzas espirituales en la batalla de Israel en Refidim. Moisés se sentó sobre una colina, con las manos levantadas, sujetas las manos por Aarón y Hur, porque Israel prevalecía mientras Moisés mantenía sus manos alzadas. Allí edificó un altar después y lo llamó Jehová Nisi, que significa el Señor es mi bandera. Digo, fuerzas espirituales estaban en estas batallas, como están en todas las batallas. Hay que saberlo, hermano mío, sépalo. Este mundo material está controlado por fuerzas espirituales. De modo que lo vemos aquí. Moisés con las manos alzadas fue la señal de la victoria para los ángeles del Señor que peleaban con Israel. Cuando se cansaba y bajaba las manos, las fuerzas espirituales del enemigo empezaron a vencer. Así que Aarón y Hur materialmente mantienen las manos de Moisés alzado porque estaba ahí tocando y metiéndose
en la guerra espiritual que nosotros hoy en día lo tenemos que pelear en el Espíritu Santo, en oración. Israel vivió bajo la gloria de Dios, manifestada por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. La columna le conducía donde quiera que caminaban. Además, había una gloriosa manifestación de Dios sobre el monte Horeb o Sinaí. El pueblo se purificó y se encontraron con el Señor al pie del monte. Escucharon el fuerte sonido de la trompeta de Dios, sintiendo como el monte tembló, mientras el Sinaí echaba humo y relámpagos y truenos llenaron la atmósfera. Recibieron su incomparable ley y se comprometieron. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Sabes que las naciones civilizadas de todo el mundo hoy en día formaron su sistema de justicia siguiendo la ley que fue proclamado ese tiempo por Moisés. No ha habido algo mejor para gobernar a las naciones. Estas son algunas de las santas experiencias de los israelitas con su Dios. Y Él se acordó de aquellos tiempos. Ahora para Jeremías era tiempo de empezar su ministerio e ir de su hogar en Anatot a Jerusalén y clamar al pueblo en nombre del Señor: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Se acordó de la relación de amor que hubo entre él y su pueblo, cuando era una nación joven, y de su cuidado íntimo y constante con ellos, empezando en Egipto y después continuado en el desierto. Hemos llegado al fin de este programa. Tenemos que continuar en el siguiente programa con este capítulo 2 de el profeta Jeremías. Bueno, las cosas que Dios se acuerda aquí de su pueblo y la relación que tuvo con él y cómo ellos pudieron seguir adelante solamente con su ayuda. Eran dependientes de él totalmente para comer cada vez, para seguir adelante de una parte a otra, guiado por la mano de Dios en la columna de fuego y de nube. ¿Y qué de nosotros hoy? Tenemos el mismo guía que nos lleva por este desierto de tinieblas, este mundo oscuro, este mundo dominado por el príncipe de la potestad del aire, dirigiendo a un mundo pagano, y ellos siguiendo fielmente al enemigo de Dios. Nosotros los cristianos tenemos una relación con este Señor. Igual que Israel, podemos contar de muchas maravillas si somos cristianos. Y amigos, si tú no eres, te animo, te quiero animar hoy en día. Es tiempo de arrepentir de tus pecados, porque tú eres un pecador perdido. Has ignorado a tu Señor, has andado en tus propios caminos, no le has dado caso de su palabra. Y así andas, día con día, en una rutina monótona, cuando hay para ti una vida de riqueza, de abundancia, como hemos dicho en la lección, para ti,
si tú solamente te rindas al Señor y deje que Él sea tu Señor y que Él toma señorío sobre tu vida y lo de tu familia y lo de tus negocios y lo de tu empleo, en todo Él te guiará por este mundo. Que entregue tu vida a Él. Y amigo hermano, que Dios te bendiga, que te enriqueza con todo lo que hay para ti en la vida cristiana, es mi oración. En el nombre de Cristo. Hasta la próxima vez.